Bueno, hoy estamos a 9 de junio, últimos días de la semana 10. Nos queda solamente una semana. Nos quedan solamente 3 sesiones en las que todavía tenemos que revisar 2 temas. Entonces hoy, 9 de junio de 2023, en física biológica. Este pulmón hasta aquí llegó. Justo. Sí. Terminó con la fecha. En las últimas semanas hemos estado hablando de electricidad. Antes de ella, antes de la electricidad, a lo largo del trimestre, con todas las peripecias que hemos atravesado, los problemas que se nos han presentado y que hemos tenido que afrontar, y los cuales nos han reducido el tiempo disponible para revisar a profundidad los temas que ustedes que están inscritos en la licenciatura en Biología Experimental necesitan comprender para poder aspirar a obtener el título, y una vez obteniendo su título poder tener la herramienta legal para poder trabajar como biólogo o en el campo de los campos de las ciencias biológicas que son competencias de la biología, que pueden ser desde lo más grande como sistemas biológicos hasta los más pequeños componentes de los sistemas biológicos, los cuales estos últimos no los conoceríamos, no sabríamos que existen, y quizá ni siquiera podríamos tener una mejor noción de qué es la vida, el objeto de estudio de la biología, si no hubiéramos tenido acceso al conocimiento de esas cosas más pequeñas que componen a los seres vivos. Seguiríamos quizá en un estado de conocimiento o de comprensión de los seres vivos, de qué es la vida, al que tendrían quizá las personas en el siglo XVII, poco después del Renacimiento, que no se distinguía mucho de lo que comprenderían los griegos, el mismo Aristóteles, que suponía que los seres vivos eran vivos porque tenían un ánima, un alma que les daría vida. De hecho, por eso es que ánima y alma en español y la cultura de las sociedades hispanoparlantes significa lo mismo, una especie de espíritu, probablemente infundido por alguna figura divina, que es lo que le da la propiedad de vivo a esos seres. Sin embargo, a partir del siglo XVII, siglo XVIII, se fue comprendiendo un poquito mejor que los seres vivos necesitan cosas en la naturaleza más allá del alimento para mantenerse vivos. De hecho, no se comprendía ni qué hacía el alimento más que mantener a los organismos vivos, que se entendían como vivos porque se movían. Quizá la misma física aristotélica podría haber sido suficiente para describir lo que es un ser vivo, algo que se mueve. De hecho, la física, la primera ocasión que aparece la palabra física, se la debemos precisamente a Aristóteles,
que entre otras cosas, además de decir que los seres vivos están infundidos por algún ánima, pues también recordamos que Aristóteles afirmaba que los objetos pesados caían a tierra o gravitaban más rápidamente que los objetos livianos, porque tendían a estar más cerca de la tierra, los objetos pesados. Eso era como más o menos lo interpretaba Aristóteles. Pero ya en el siglo XVII, Galileo, eso ya lo revisamos, pudo distinguir la interpretación aristotélica de la física e incluso afirmar que Aristóteles estaba errado en su interpretación, porque los objetos pesados no caen más rápidamente que los objetos livianos. Todos caen igual. Fue el principal hallazgo de Galileo a principios del siglo XVII. Cuando lo observó, lo analizó y llegó a esa conclusión, no sabemos exactamente cuándo lo hizo, aunque sí sabemos que cuando era estudiante y ya profesor en la Universidad de Padua, en el norte de Italia, de la península itálica, porque Italia no existía, ya lo hemos dicho, él observaba el vaivén, la oscilación de las campanas en las torres de las parroquias de esa región de Florencia. Y eso fue lo que le llamó la atención, de entender por qué se mueven, cómo se mueven. Y fue así como nos logró él explicar cómo las cosas se mueven, no por qué. ¿Cómo? No por qué. Las campanas más pequeñas se mueven más rápido que las campanas más grandes. Eso ahora lo interpretamos como la teoría del péndulo. Los péndulos oscilan, las campanas son péndulos, las campanas oscilan, y la frecuencia de oscilación, la ni de la oscilación, no depende de la masa de la campana, sino de la longitud de la campana, de la longitud del péndulo. Eso y otras observaciones que él veía que en un péndulo, ya sea la campana misma o quizá el badajo, estaría como cayendo, y quizá eso fue lo que le hizo llevarse a preguntarse cómo caen los objetos, como decía Aristóteles. Caen más rápido los badajos de las campanas grandes que los badajos de las campanas pequeñas. Pues sería que sí, porque oscilan más rápido las pequeñas, entonces sería al revés. Las de menos masa, las más pequeñas, estarían oscilando, cayendo más rápido. Sin embargo, su estudio de la oscilación de los péndulos le llevó a la conclusión de que no depende de la masa del péndulo, sino de la longitud del péndulo. Entonces no depende de la masa, y el movimiento de hecho sería contradictorio a las afirmaciones de Aristóteles. Por eso quizá entonces fue que se interesó en tratar de entender mejor cómo los objetos caen, y terminó aletargando, ojo, aletargando, el verbo en español es aletargar, cuando hablamos de que las cosas van más lento, más despacio, menos rápido, las cosas se aletargan. Dicen, es que se alentó. No, alentar es todo no tiene nada que ver con eso. Alentar es estimular, animar, echar porras. Hay que alentar al equipo. Hay que vayan así. No, al contrario, muévanse. A la vi, bomba. ¿Sí? ¿Okay? Entonces es aletargar, no alentar. Es que la red se alentó. Se echó porra la red. No, se hizo lenta, no, se aletargó. Se hizo más lenta la red. ¿Qué es la red? Internet. ¿Qué es Internet? Bueno, eso no existía en tiempos de Aristóteles, no de Galileo, existe hoy en día. ¿Y por qué existe? ¿De dónde salió esa red de Internet? Todo comenzó aquí. Todo comenzó ahí.
Bueno, finalmente Galileo describe cómo las cosas caen, pero no puede explicar por qué caen como caen, por qué se mueven como se mueven. Para eso tuvimos que esperar a que muriera Galileo, naciera Newton, casualmente con poco tiempo de diferencia. Newton es un poco a los relevos. Newton nace en enero de 1643. Newton. Por cierto, Galileo nace en el siglo XVI, muere en el siglo XVII. Muere en 1643, creo que en febrero. Y Newton nace en 1643. Sí, nace en 1643, aunque hay por ahí algunos colegas y amigos lo celebran antes. Dicen que nació en diciembre de 1642. Yo digo que nació en enero de 1643. Así como Aristóteles estaba errado y Galileo en lo correcto, ¿quién está en lo correcto? ¿Y quién está en lo errado? Porque no, a ver si pueden googlear rápidamente cuándo nació Newton. 4 de enero de 1643. Entonces, ¿por qué algunos hasta lo celebran? Hacen fiesta, parten un pavo o hacen una cena, celebran el nacimiento de Newton. En realidad, nada más por joder y fastidiar a... Es más, creo que no conocen la vida de Newton. ¿Sí? Ya hemos hablado de que Newton era astrónomo, ya no era astrólogo. Como Galileo era astrólogo, Newton ya no era astrólogo. Él ya era astrónomo, matemático, filósofo, alquimista y teólogo. Y como teólogo era un devoto cristiano anglicano. Era miembro de la iglesia anglicana o de la iglesia cristiana de Inglaterra. Por eso le interesó estudiar los textos sagrados del cristianismo, como la Biblia, y de hecho estudió más y escribió más sobre sus estudios de la Biblia que sobre astronomía, matemáticas o filosofía o alquimia. O sea, era una persona profundamente religiosa. Newton, y aún así mis cuates lo celebran el 25 de diciembre. ¡Feliz nacimiento de Newton!, dicen. Nada más por darle la madre a los que están celebrando al otro. Al que le profesaba fe Newton como cristiano anglicano. Era un profundo creyente en la divinidad de Jesús. Sin embargo, dudaba del dogma cristiano de la Trinidad. Nada más que le dijeron, cállate, no digas nada. Pero es que cállate. ¿Por qué? Él era profesor del Trinity College, o sea, del Colegio de la Trinidad. O sea, se estaba tirando en el pie, se estaba haciendo el harakiri, se estaba escupiendo para el cielo. Así es la gente. Bueno, y también lo que sucede es que cuando Newton nació en 1643, el 4 de enero, ya en 1583, ¿por qué la discrepancia de fechas? Mis cuates celebran el nacimiento de Newton el 25 de diciembre, como nacido el 25 de diciembre de 1642. Sin embargo, nos dijiste que nació el 4 de enero de 1643. Galileo murió en febrero de 1643, o sea, un mes después.
desde que nace Newton, muere Galileo, como que andaban a los relevos. ¿Sí? ¿Viene alguna otra fecha en lo que encontraste? ¿No? Si buscan por ahí otro dato, van a encontrar que Newton nació el 25 de diciembre de 1642, registrado así en Londres. No, no nació en Londres, nació en Winthorpe, allá en alguna provincia de Inglaterra, un condado de Inglaterra, no en Londres. Luego trabajó en Londres. Pero... Sí. Dice, Isaac Newton nació en las primeras horas del 25 de diciembre de 1642 o el 4 de enero del 43, según el calendario gregoriano. Es que en ese momento histórico, en Europa, regían dos calendarios. Sí. Dos calendarios. El calendario que regía en Europa, en África, en el Mediterráneo, en Medio Oriente, desde que el emperador Julio César lo implementó, lo oficializó para el Imperio Romano y todos sus dominios, el calendario juliano, con 12 meses de duración. De hecho, por eso le dedicaron un mes a él, el mes de julio. Bueno, continúa el calendario gregoriano, llega César Augusto, nuevo emperador, y él dice, yo también quiero un mes. Quiero un mes. ¿Y cuál le dedicaron? Agosto, el mes de Augusto. Porque el año empezaba con la primavera. ¿Cuándo empieza la primavera? Marzo. Entonces, marzo es el primer mes del año. Bueno, era el primer mes del año en el calendario de los romanos, en el calendario juliano, por Julio César. Marzo, abril, mayo, junio, el de Julio César, julio, el de César Augusto, agosto. Van 6 meses. ¿Cuál es el que sigue? El séptimo mes, luego el octavo mes, luego el noveno mes, luego el 10º mes. ¿Qué nombre le ponemos? Matarilerillerón. Al séptimo mes, septiembre. Al octavo, octubre. Al noveno, noviembre. Y al 10º, diciembre. Enero y febrero son otro colegio. Eran 12 meses en el calendario juliano que empezaba el año en marzo, no en enero. Eso fue una modificación posterior al calendario. Recuerden que el tiempo es uno de nuestros temas de estudio en el curso de física biológica. Y la medición del tiempo, cuya unidad básica actualmente es el segundo, pero durante mucho tiempo, durante mucha vida de las sociedades humanas, no pudieron medir segundos porque no tenían los instrumentos para medir intervalos entre eventos tan cortos. Podían medir años, meses, el calendario juliano dividía el tiempo en meses, el año en meses, semanas, a partir de los ciclos lunares, entre la luna nueva, el cuarto creciente, la luna llena, el cuarto menguante y la luna nueva, pasan 28 días, entre 4 fases nos da 7 días. Podíamos medir los días, la aparición y la vuelta a aparecer del sol sobre el horizonte, oriente, eso sería un día. Los egipcios dividieron el día en 24 fragmentos iguales. Ya los asirios habían dividido el día en 360 grados, como si fuera un círculo o un ciclo, y por eso es que tenemos las 24 horas divididas en intervalos de 60 fracciones o fracciones de tiempo, de horas, o pequeños intervalos de tiempo, pequeños. ¿Qué dijimos que era pequeño? Menudo. No he desayunado más que un cerealito y ahorita se me antojó un menudo. Son tripas de vaca, ¿no?
Bueno, el menudo también significa pequeño. Y de pequeño menudo viene minuto. Un pequeño intervalo de tiempo. Que podríamos, ¿cuántos minutos hay en una hora egipcia? Pues las fracciones, cuando dividieron el círculo en 360 grados, sería un sistema de medición sexagesimal y por eso hay 60 minutos en una hora. Luego, podríamos decir, bueno, dividamos el minuto en 60 fragmentos pequeños. Podríamos hacerlo matemáticamente, hacer una segunda fracción de tiempo pequeño, por eso que se llama segundo intervalo pequeño de tiempo, pero lo difícil era medirlo. Gracias a los estudios de Galileo sobre el movimiento oscilatorio del péndulo, él pudo diseñar un instrumento para medir segundos con péndulos, y de ahí vienen los relojes actuales. Del viejo reloj de pared de la abuelita, que es un reloj de péndulo, por ejemplo. Conoce a su abuelita, pero mi abuelita está teniendo unos... Ok. Entonces, Newton nació en Inglaterra, donde regía el calendario juliano, todavía que tenía un problema en la medición del tiempo. Estaba desfasado. Como no era preciso ni exacto en este montón de intervalos de tiempo, fallaba en los segundos, minutos, luego en las horas acumuladas, y para cuando nació Newton, el calendario juliano, que en tiempos de Julio César medía perfectamente bien el año en meses, semanas y días, para el nacimiento de Newton, ¿cuántos días hay entre el 25 de diciembre y el 4 de enero? 10 días. Diciembre tiene 31 días. Entonces, del 25 al 31 son 6, más 4 son 10 días. Para cuando nació Newton, ya el calendario juliano tenía un retraso de 10 días. ¿Respecto a qué? ¿Dónde dijimos que, más bien, cuándo dijimos que empezaba el año para los romanos? En marzo. ¿Qué día? En la primavera. Cuando surge el cristianismo dentro del Imperio Romano, por supuesto, tienen fiestas religiosas que heredan de la cultura judía, que es de donde surge el cristianismo. Fíjense que para entender física necesitamos estudiar la historia humana. La historia de los imperios, por ejemplo, y de las decisiones de los emperadores como Julio César. Entonces, en la historia de las religiones, cuando inicia el cristianismo, surge del judaísmo que tenían sus fiestas religiosas, ¿como cuál? Como la fiesta en la que celebraban la huida de Egipto, según la tradición judía, que es la Pascua, y estaba fijada de acuerdo al inicio de la primavera. ¿Qué sucede si el calendario ya se va corriendo y a la primavera, en lugar de empezar el 21 de marzo, empieza hasta el 31 de marzo? ¿Cómo podemos saber que empieza la primavera? Por el equinoccio. ¿Pero cómo sabes que es el equinoccio? ¿Dónde? ¿Movimiento dónde? Lo mencioné cuando revisamos el tiempo. Hace mucho tiempo. ¿Cómo vimos que los antiguos definieron el periodo del año? Si no sabían que la Tierra se movía y suponían que era el Sol el que se movía. Porque ahora todo el mundo celebra el año nuevo y dice, ¡hay una vuelta más al Sol! Eso viene de 1543, 100 años antes, con Copérnico. Antes de Copérnico todos, bueno, por ahí estuvo Aristarco, pero antes de Copérnico todos estaban convencidos de que la Tierra estaba fija y lo que se movía era el Sol.
cómo determinaron los 365 días y un cuarto del año. Busquen en sus apuntes de hace muchos meses. Espero que lo hayan anotado. Más bien. ¿Cuándo iba a ser la... No, como a finales de febrero, entonces de marzo. Afuera al principio del curso. Aquí está, primero de marzo. Ay, yo dije, ya le primero Ya de encontró la marzo. fecha. Dije, No, que el 1 de enero. por el 20 de febrero. ¿Cómo Por supieron? la salida del sol al oriente. Por la salida del sol sobre el horizonte en el mismo punto. Porque a lo largo de esos 365 días, el sol parece desplazarse sobre el horizonte hacia el norte, luego hacia el sur, pero pasa por el medio. Y después de junio al este. ¿Sí? Entonces, el paso por el medio, que curiosamente si uno tiene la oportunidad de medir cuánto dura la iluminación solar, dura lo mismo, porque cuando el sol sale hacia el norte, el periodo de iluminación es más corto. Dicen que los días son más cortos, no es cierto, duran 24 horas. Lo que dura menos es el periodo de iluminación solar. Y en el verano, como estamos ahorita, bueno, todavía no, estamos en primavera. Pasamos el 21 de marzo, el equinoccio de primavera. Vamos hacia el solsticio de verano. ¿Cómo sabemos qué es eso? ¿Cómo sabemos que estamos en verano? Bueno, todavía no, que vamos hacia el verano. Por un lado, la temperatura aumenta. ¿Por qué aumenta la temperatura? Ambiental. ¿Por qué? Porque el periodo de iluminación es mayor. Cuando el sol parece desplazarse para salir hacia el sur. No se debe a eso, ya sabemos, gracias a Copérnico, porque además también sabemos que el eje de rotación terrestre está inclinado. Y eso es lo que provoca que conforme se desplaza en su órbita alrededor del Sol, por la inclinación, cada hemisferio, conforme pasa el tiempo, va recibiendo diferente cantidad de luz. Más en verano, porque está inclinado hacia el Sol, ese hemisferio. Menos en invierno, porque ahora está inclinado lejos del Sol. Se aleja del Sol. Y no es porque le llegue menos luz y entonces se enfríe, porque de hecho en el caso del hemisferio norte nos pasa al revés. Ya vimos que la trayectoria o la órbita de la Tierra alrededor del Sol no es una trayectoria circular, no traza un círculo, sino que es elíptica. O sea, es un círculo oblongo, alargado, un poco alargado, poco pero suficiente. Son como 2 millones de kilómetros, bueno, son varios millones de kilómetros, no muchos, poquitos millones de kilómetros, que se aleja más el Sol, o que la Tierra del Sol, o que se acerca más al Sol, la Tierra. Curiosamente, cuando estamos en invierno en el hemisferio norte, es cuando la Tierra está más cerca del Sol. Y sin embargo, hace frío, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por la distancia al Sol? No. Por la cantidad de luz que llega al hemisferio norte en invierno, que es menos la cantidad de luz que llega al hemisferio norte por la inclinación del eje de rotación terrestre. Ok. Bueno, entonces, el hecho es que las fiestas judeocristianas se celebran con base en el inicio de la primavera, lo cual se establece gracias a los calendarios. Ya sabemos cuándo, no tenemos que andar viendo dónde sale el sol, mejor vemos el calendario. ¿Sí? Pero si tu calendario está ya chueco, desfasado, corrido, pues ya estás cometiendo un pecado porque no celebraste a la divinidad en la fecha correspondiente. Bueno, puede ser importante para esas culturas, qué bueno. Y entonces, ¿cómo le hacen para corregir el calendario? Usan la ciencia. Bueno, han usado las matemáticas y la astronomía, la astrología antigua, la medición de los astros.
Y fue por eso que algunos astrólogos y matemáticos, y astrólogos como estudiosos de los astros, no como los que dicen que hoy va a ser un día de buena suerte, no. Como los antiguos estudiosos de los astros y los matemáticos, les dijeron a los jerarcas de las religiones que creen que estamos chuecos, ya, por eso no coincide la fiesta con el inicio de la primavera. Se está recorriendo, hay que arreglar el calendario. Y entonces, no uno, varios papas les dijeron a los matemáticos de la iglesia cristiana allá en Europa, arréglenlo. Le tocó a Copérnico. Fue uno de varios matemáticos y astrólogos que estudiaron el calendario y hicieron observaciones astronómicas y más cálculos para poder corregir el calendario. Tardaron un buen rato, tardaron varias décadas. Desde 1500 empezaron a trabajar en ello. Por eso es que a Copérnico le tocó. Copérnico ya estaba egresado de alguna universidad, estuvo como en 3 o 4 universidades diferentes. Finalmente se graduó como abogado de la iglesia, canónigo. Nunca se graduó de matemático, ni de astrólogo, ni de médico, pero sí de abogado de la iglesia. Fue como trabajó para la iglesia de Roma. Y como matemático, y como astrólogo, y como médico. Era el Milusus. Él, junto con otros astrólogos y matemáticos, revisaron los cálculos de los movimientos de los astros para arreglar el calendario y tardaron como 80 años. Finalmente, en 1583 entró en vigor el calendario gregoriano. Que fue adoptado por la iglesia cristiana de Europa, donde mandaba el Papa. Pero ya para 1583, de hecho le tocó a Copérnico todavía, que ya había quienes le habían negado la fidelidad al Papa. Gente como Enrique VIII, que se separó de la iglesia de Roma para fundar la iglesia anglicana a la cual pertenecía Newton. ¿Sí? Gente como Martín Lutero, el alemán, ¿sí? Martín Lutero, que también se separó de la iglesia cristiana, también contemporáneo de Copérnico, por cierto. Tanto que en 1539, antes de que Copérnico, en 1543, Copérnico establece la teoría geocéntrica, cosa que algunos cristianos no creían porque los textos sagrados dicen otra cosa. Y es por eso que Martín Lutero en 1539 dijo que Copérnico era un charlatán, porque negaba lo que decía la Biblia, como que la tierra se mueve. La tierra no se mueve, dice la Biblia. En algunas partes por ahí se infiere que la tierra no se mueve. La Biblia no dice eso. Ya ven, Peñanito la leyó. No, yo sí, no la he leído toda, pero he leído unas buenas partes y no he encontrado, y efectivamente no hay ninguna parte en la que diga que la tierra se mueva. Que la tierra no se mueva y que el sol se mueva, ¿no? Pero hay algunas inferencias. Entonces, los luteranos no le hacen caso a Copérnico. Copérnico trabajaba para la iglesia de Roma. Roma hace un nuevo calendario en 1583. Los luteranos tampoco le hacen caso al Papa. Entonces, cuando en 1583 se aprueba el calendario gregoriano, en algunas regiones de Europa central, que es donde están los luteranos, en algunas partes de Europa del norte, como en Finlandia, en Suecia, ahí son principalmente luteranos, no son católicos. En el centro de Europa, en lugares como en Austria, por ejemplo, también hay más luteranos que católicos. Entonces, y en Inglaterra están los anglicanos, ninguno de ellos le hicieron caso al Papa. Y entonces no usaban el calendario gregoriano, seguían usando el calendario juliano. Es por eso que dicen que Newton nació en 1542. Bueno, finalmente ya todos usamos el calendario gregoriano hoy en día.
Y entonces Newton nació en 1643 y en 1687 publica los principios matemáticos de la filosofía natural. ¿Ok? Y ya vamos llegando a Penhamon. Digo, ya vamos llegando a lo que yo quería escribir aquí abajo. En 1687 Newton publica, basado en los trabajos de Galileo, que escribió antes de morir, por supuesto. Podrían haber publicado su libro después de morir, como le pasó a Sagan. Su último libro lo publicaron después de que murió. De hecho, a Copérnico casi le pasa. El libro sale de la imprenta en marzo de 1543 y él muere en mayo de 1543. Entonces, en 1687 Newton publica los principios matemáticos de la filosofía natural, donde presenta finalmente el postulado de cómo funciona la gravedad, cómo los objetos caen como dice Galileo y no como decía Aristóteles. ¿Por qué caen así? Dice que se debe a, tiempo después cabe indiscutible de la constante, ya dijimos, se debe a que las masas de los astros interactúan entre sí dependiendo del cuadrado de la distancia que los separa. Es una ecuación que hemos visto hasta el cansancio. La fuerza de gravedad newtoniana es vectorial, ya dijimos que el vector está aquí, vamos a ponerlo aquí, aunque normalmente matemáticamente se reduce como una constante vectorial. Lo ponemos acá, constante universal. Bien, entonces, aquí se funda la física, pero ya no la física aristotélica, sino la física moderna, a partir de Galileo y Newton. Y es básicamente la mecánica. Cómo se mueve el universo. Sin embargo, dijimos que en el siglo XIX, en el siglo XIX, hicimos el experimento la clase pasada. Bueno, antes, en el siglo XVII, pero siglo XVIII, antes del siglo XVIII. En el siglo XVIII se explica un fenómeno observado por los griegos y otras culturas, que es el de la electricidad. En el siglo XVIII se estudia a detalle la electricidad, se definen sus cantidades, las cantidades que nos proponen o nos muestran que la electricidad es una fuerza. La electricidad es una fuerza que depende o está en función de varias cantidades como el voltaje, la corriente, la resistencia, etc. La corriente se define como el movimiento de las cargas que son las responsables de la electricidad, del fenómeno eléctrico. Y finalmente se publica no la ley de Newton, sino la ecuación de Coulomb, que se describe como nos define la fuerza eléctrica como el producto de una constante que con el producto de las cargas que interactúan, recordemos que Franklin plantea dos tipos que llamemos a las dos cargas eléctricas resinosas y vítreas, las llamamos negativas y positivas. La fuerza eléctrica depende de la cantidad de cargas eléctricas. Ojo, aquí es cantidad. Aquí es cantidad. No confundir con el voltaje o potencial eléctrico, que decimos que se depende de la concentración de las cargas. Una cantidad sería, otra vez se me fue la palabrita, intensiva, y la otra sería extensiva. Como lo son, por ejemplo, la temperatura y el calor. Una es intensiva, la otra es extensiva. La fuerza eléctrica, entonces,
se debe a la cantidad de cargas presentes en el sistema que están interactuando y el cuadrado de la distancia que las separa. Bien. Esta es la ecuación de Coulomb que nos describe la fuerza eléctrica. Y decíamos que ya en tiempos antiguos, en misma Grecia y en otros lugares como en China, se observa otro fenómeno, que es el del magnetismo. El magnetismo que no se entendía muy bien, salvo que se parece a la electricidad porque mueve cosas, las perturba. Déjenme ver. No, no. Por acá tengo uno. Acá está. No. Acá está. Sí, creo que sí. Ahí está. ¿Qué es esto? Ahí ya, un borrador. No. No, esto. Un clip. En la electricidad, cuando yo acercaba un globo frotado a un pedazo de papel, el globo frotado levantaba el papel. Lo perturbaba incluso contra la fuerza de gravedad. Lo elevaba. ¿Bien? En el caso de el magnetismo, ese fenómeno observado, al menos por los chinos y los griegos, se observaba que algunos materiales compuestos por fierro interactuaban con otros materiales compuestos por fierro y tenían una interacción de atracción, como la gravedad y como la electricidad en el caso de las cargas diferentes, cargas opuestas. Aquí lo que observamos es algo parecido. Algo que perturba a la materia, una fuerza de tipo atractiva, de atracción, como la gravedad y la electricidad, pero cuando presento, permítanme un momento. Sí, ya se perdió. ¿Quién? Aquí está. Miren lo que sucede cuando pongo este y tengo el clip. Ahí está. Es más, veo que lo acerco y sin tocarlo, pum, lo levanta. Mientras más lo acerco, mejor. Más rápido lo perturba. ¿A qué se parece? A estas fuerzas, depende de la distancia. En forma inversa, mientras más pequeña la distancia, la perturbación es mayor. Bien. Es decir, parecería que el magnetismo también sería entonces una fuerza. Pongámosle F sub índice M. Si es una fuerza, será vectorial. La fuerza magnética, entonces, F sub índice M debería ser igual o dependerá de el cuadrado de la distancia que separa a los objetos que se atraen. ¿Sí? O sea, tiene la misma forma que la fuerza matemática, que la fuerza de gravedad y la fuerza eléctrica. Bien. No solo eso, tengo aquí dos iguales. ¿Son iguales? Al menos se ven iguales. Voy a poner uno encima de mi mano, voy a poner el otro y ahí está. Lo que pasó con el clip pasó entre imanes.
se llaman imanes. O magnetos. Ya hablé de magneto. No traje mi caso. Entonces, el magnetismo lo producen los materiales magnéticos. Y les podemos llamar magnetos o imanes. En plural será una palabra grave, termina en S y lleva tilde en la A. Porque son imanes, no imanes ni imanes. Entonces aquí veo que lo acerco y lo atrae. Mientras más lo acerque, más rápida es la atracción. Mientras más pequeña es la distancia, más grande es la fuerza. Dijimos que una diferencia entre la fuerza eléctrica y la de gravedad es que mientras que la gravedad siempre es de atracción, la electricidad puede ser de atracción o de repulsión. ¿Cómo es el magnetismo? Veamos. ¿Sí vieron? Lo voy a acercar. Primero lo empuja, le da vuelta y lo atrae. Primero hay una repulsión, luego como que se cambia de posición y entonces hay una atracción. Es decir, si hiciéramos la analogía con la electricidad, en la electricidad hay dos cargas eléctricas, dos cargas eléctricas, positivas y negativas. Podríamos decir que en el magnetismo hay dos partes. Podríamos decirle una positiva y otra negativa. Y si son iguales, dos positivas o dos negativas, se empujan o repelen. Y si fueran diferentes, una positiva y una negativa, habría atracción. Si se comporta como la electricidad, bueno, si se comporta como la electricidad, pero de entrada nosotros le llamamos cargas. Estas son cargas. Aquí le llamamos a los materiales magnéticos o magnetos, como esa barrita, les llamamos polos. Habría entonces dos polos. Decimos que el magnetismo tiene problemas de personalidad. ¿Por qué? Porque es bipolar. Un chiste psicológico magnético. Es muy atrayente. O puede ser repulsivo. ¿De qué depende que sea atrayente o repulsivo? Cuando los polos son iguales, vamos a cambiar de aquí la posición de la palabra polo. Aquí habría un polo. Aquí habría otro polo. Los polos reciben... en el experimento que hicimos en la clase pasada les mostré la brújula, que fue un descubrimiento de los chinos por la observación del magnetismo. No solamente copiaban, también hacían cosas originales, ¿no? Ahí sí no puede decir que los chinos copiaron la brújula. A los griegos sí estaban aquí a la vuelta de la esquina. Del otro lado del continente euroasiático, imagínate. Bueno, no sabemos si en ese momento había intercambio cultural. Capaz que sí, por ahí fueron unos chinos a Grecia y les volaron la brújula, la copiaron y la mejoraron como hacen hoy en día los chinos. Bien, bueno, entonces. Y la brújula no es más que un magneto o imán que se orienta de acuerdo a los polos terrestres norte y sur. Suena muy natural que nombremos a los polos, a las cargas magnéticas, en lugar de llamarles cargas, le llamemos polos, y como nombre les pongamos los de la Tierra, norte y sur. Ahora, entonces, lo que tenemos son polos, pongamos aquí la P de polo. Cuando los polos
interactúan dos polos diferentes, entonces hay atracción. Acá habría otro polo sur. Si lo que hay son, vamos a poner, incluso lo voy a poner así, dos polos iguales cercanos, lo que va a haber entonces es repulsión. Podemos decir aquí norte, norte, sur, sur, en lugar de más, menos, menos. Por supuesto, esto es una proporcionalidad y si medimos la fuerza, si conocemos la masa de un par de magnetos o imanes y medimos la fuerza de repulsión, podemos despejar esta K, sería la constante magnética. Medimos la repulsión de los polos, medimos la distancia correspondiente y podemos calcular la constante magnética. Esta sería la ecuación del magnetismo. Les voy a decir, todavía hay muchas propiedades del magnetismo que no están completamente explicadas. Hay algunas buenas hipótesis que están acumulando evidencias que las sustenten para transformarlas en las teorías que expliquen cómo funciona el magnetismo. La electricidad se entiende un poco mejor, un poco. Depende de las cargas y las cargas son parte de la materia. Ya lo dijimos. Por ejemplo, a la materia se le pueden separar las cargas negativas y producir una corriente, porque esas cargas negativas, eso que esté negativo, que forma parte de la materia, se le sale a cada elemento químico cuando se oxida y se va hacia uno que sea capaz de recibir esa carga negativa. Cuando se mueven cargas eléctricas negativas, o decíamos aniones, la materia se está oxidando. La que recibe las cargas eléctricas negativas se está reduciendo. Entonces, se puede decir que la electricidad es un fenómeno de óxido-reducción de materia. Entonces, en alguna parte de esta materia M están esas cargas Q, positivas y negativas. La diferencia entre dos formas de materia elemental está en cómo están estas cargas dentro de ellas y cuántas hay en cada materia. Por eso son diferentes los elementos químicos que vemos en la tabla periódica. Su cantidad de cargas positivas y negativas entre dos elementos es diferente y eso depende de que se comporten de manera distinta respecto a sus propiedades eléctricas. ¿Por qué unos son buenos conductores? ¿Por qué otros son malos conductores? ¿Por qué algunos se oxidan fácilmente y por qué otros difícilmente se oxidan? En contraparte, ¿por qué unos se reducen fácilmente y por qué otros difícilmente se reducen? Y por cierto, siempre para que haya esto, necesito que haya dos. Como dicen, para bailar tango se requieren dos. Para bailar de corriente eléctrica se requieren dos. Se requiere una carga positiva y una carga negativa para que la carga negativa se acerque a bailar con la carga positiva y se produzca entonces una corriente eléctrica. ¿Cómo dijimos que se llama del cual sale la carga negativa, que está perdiendo la carga negativa? ¿Cómo le llamamos? En los libros contemporáneos de electroquímica, el cátodo se define como el electrodo donde ocurre la reducción. El cátodo es el que está ganando la carga eléctrica negativa, o el anión. Este es un anión. Entonces, como receptor de la electricidad es un cátodo. Bien, este sería un catión y como
como emisor del anión, de la carga negativa, sería entonces un ánodo. Estos en su conjunto reciben el nombre de electrodos. Es decir, para que haya una corriente eléctrica necesitamos al menos dos electrodos, un cátodo y un ánodo. Y entonces puede haber una corriente electrónica si lo que se mueven son aniones y una corriente catiónica si lo que se mueven son cationes. ¿Sí? Aquí tendríamos entonces una corriente electrónica, porque se está moviendo por la flecha que puse las cargas eléctricas negativas. Podríamos entonces tener un sinónimo para el anión, ¿sí? Otra palabra con la cual nombrar al anión, pero hay que tener cuidado cómo lo usamos esa palabra. Podemos decir es electrónica porque lo que se está moviendo o aniones son electrones. Entonces la materia debe tener electrones. ¿Ok? Por otro lado, vimos que cuando producimos una corriente eléctrica, ¿qué es una brújula? Una brújula es un magneto, un imán, tiene dos polos, que apunta el polo norte siempre hacia el norte y el polo sur siempre hacia el sur. Aquí digamos que el polo norte del material magnético recibe el nombre del polo, del polo geográfico al que apunta. ¿Sí? Entonces no confundamos los polos geográficos con los polos magnéticos. El polo geográfico, ¿hacia dónde estaría apuntando este polo sur de este imán? Si esta es la Tierra, aquí estaría el eje de rotación, aquí estaría el norte, aquí estaría el sur. Esta es la Tierra. Bien, aquí está el Ecuador. Este es el Ecuador. Y este es el eje terrestre. Entonces, el polo sur del imán o de la brújula apunta al polo sur de la Tierra. ¿Bien? Entonces no confundamos los polos geográficos con los polos magnéticos de los imanes. ¿Eso por qué lo menciono? Porque vimos la clase pasada que cuando yo produzco una corriente electrónica y hago que la corriente electrónica pase sobre un imán, hace que el imán gire y cambie su orientación 90 grados en un sentido o en otro. Les dije que se hagan el experimento en casa. ¿Lo hicieron? No, háganlo este fin de semana si pueden. No es obligatorio, pero sería bueno que lo vean, para que vean cuál de los dos polos del imán, de la brújula, se mueven en función de la corriente electrónica hacia, vamos a decir, en contra de las manecillas del reloj, a favor de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj. ¿En qué posición quedan los polos? Lo que sabemos es que quedan perpendiculares a la corriente, a la dirección de la corriente eléctrica. Y entonces observamos dos cosas. Alguien diría, el circuito eléctrico y el imán. No, no me refiero a eso. Observamos dos fenómenos. Que la electricidad produce fuerza magnética. Que la electricidad y el magnetismo están relacionados. Y de hecho a esto se le llama inducción magnética. La corriente eléctrica induce magnetismo. Cuando se produce una corriente eléctrica, genera o induce magnetismo. De hecho, a esto le llamamos, y es como, esto depende del cuadrado de la distancia. Mientras más se acerca, más se nota la fuerza. Y lo vimos en el resorte cuando lo traje y vimos la elongación. Es como si estuviéramos viendo la gravedad actuando.
como si pudiéramos verla como la loma de una montaña, la pendiente de una montaña, como si viéramos el campo gravitacional con un resorte. Podríamos entonces suponer que la existencia de fuerzas eléctricas debido a la interacción entre cargas genera campos eléctricos. Y entonces, cuando tenemos imanes, como la Tierra misma es un imanzote, o los pequeños imanes o magnetos también generan campos magnéticos. Y esos campos magnéticos, donde se manifiesta las fuerzas correspondientes, en este caso la fuerza magnética, están siempre presentes. ¿Cómo sé que eso es cierto? Fíjense en lo que voy a hacer con este. ¿Le llamamos, cómo le llamamos estas? No, bueno, sí, le llamamos moscas magnéticas, porque atraen metales como el hierro, ¿sí? Y presentan, son magnetos, magnéticas son magnetos, presentan repulsión magnética y atracción magnética, porque tienen dos polos que corresponden a los polos magnéticos terrestres que están ubicados cerca de los polos geográficos, no están exactamente en la misma posición. Voy a colocar, tengo aquí mi brújula, la que traje en el experimento. Voy a poner por acá la mosca. ¿Ya vieron? Tengo aquí, esta mesa es de madera totalmente. Tengo aquí la brújula, está apuntando que el norte está para allá. ¿Sí? Ahí está. Bien. Por supuesto, si yo acerco este imán, debe tener dos polos, un norte y un sur. Y si lo acerco a la brújula, vamos a ver cómo. ¿Sí la mueve? Sí, va. Entonces, yo puedo identificar los polos norte y sur de este imán al acercarlo a la brújula y veo cuál empuja y cuál jala, cuál atrae y cuál repele. Entonces identifico los polos norte y sur de este imán con una brújula. O puedo hacerlo geográficamente, gracias a que estas tienen aquí una especie como de cinturón, que si yo pongo la brújula, el imán aquí, ahí está. Es que aquí hay un pedazo de metal abajo de la mesa. Pero si vieron lo que pasó, yo la puse en esta posición la mosca magnética. Y sin embargo, cuando la suelto, se orienta como la brújula. Hacia allá está el norte. Este es el polo norte de la brújula. Bueno, está funcionando como brújula de la mosca magnética, y este es el polo sur. Los acabo de identificar, es más bien, fíjense, lo voy a poner así. Ahí. Y se gira completamente. Más que abajo de la mesa hay por ahí algún clavo, tornillo, algo por el estilo, que atrae al imán. ¿Bien? Siempre que un imán tenga donde soportarse en su centro de masa, los polos magnéticos van a poder orientarse de acuerdo al imán más grande presente, en este caso es el de la Tierra. ¿Por qué lo digo? Porque pues, aquí tengo la brújula que se comporta de acuerdo al imán terrestre, ahí está, pero si le acerco este que es más chiquito que la Tierra, pero está más cerca, va entonces a moverse de acuerdo a la posición del imán que esté más cercano, porque así se comporta la fuerza magnética. Depende inversamente del cuadrado de la distancia, mientras más cerca estará, mayor será la interacción o fuerza y el campo que se esté generando, pero depende de qué tan grandes sean los polos que están presentes. Bueno, en cuanto a la electricidad y el magnetismo, hay dos cosas con las que vamos a cerrar el día de hoy. Hoy como tal no vamos a hacer experimentos, porque ya estamos haciendo los experimentos aquí, pero como lo importante es que lo veamos juntos, ¿sí? Lo estoy haciendo así, más como una exposición
que como un experimento, como otros que han estado ustedes haciendo individualmente por equipos, para que puedan observar directamente los fenómenos. Bueno, aquí vamos a las partes concluyentes del día de hoy. La primera, los imanes se comportan como las cargas eléctricas en el sentido de que presentan la electricidad y el magnetismo propiedades similares. Tienen algo similar a la gravedad porque tienen la misma forma matemática, las tres fuerzas. Entonces, si no son lo mismo, se parecen, matemáticamente se parecen. Las tres son fuerzas de atracción, pero la fuerza de gravedad o gravitatoria solamente es de atracción, no es de repulsión. Nadie ha encontrado gravedad negativa o repulsiva. No sé. En cambio, la electricidad y el magnetismo, estas fuerzas pueden presentar manifestaciones de atracción y de repulsión. En el caso de la fuerza eléctrica se debe a que hay dos tipos de cargas, las cuales, por cierto, pueden en un momento dado estar físicamente separadas, una carga eléctrica positiva por acá y una carga eléctrica negativa por acá, y manifiestan sus propiedades eléctricas. Podrán moverse, la carga eléctrica positiva o catión se podrá mover formando una corriente catiónica y la otra una corriente electrónica, y si se encuentran entonces se atraerán. Si se topan una catiónica con otra catiónica, pues se van a repeler, pero pueden estar como separadas. Casi siempre vienen de a pares, como en los compuestos químicos. Por ejemplo, el sodio es muy positivo eléctricamente, no que sea optimista. El cloro es pesimista, digo no, es negativo. ¿Sí? Por supuesto, se pueden juntar y ¿qué forman? Cloruro de sodio. De eso depende el enlace químico. El enlace químico es eléctrico, se mantiene por fuerza eléctrica. Mientras más grandes sean las diferencias de cargas entre los elementos, mayor será la fuerza de unión eléctrica de la unión o enlace, a grado tal que en este caso estamos hablando, por ejemplo, del enlace iónico, porque está formado por cargas eléctricas netas, un ion y un anión, por eso se forma un enlace iónico y es de los más fuertes que existen. Okay. Sin embargo, es ambivalente. Bueno, sí, dicen que depende de la valencia. No, prefiero, es aparentemente contradictorio, porque es fuerte, pero depende de dónde. Si yo tengo un cristal de cloruro de sodio, sólido, y quiero separar los cloros de los sodios, requiere una fuerza muy grande porque la fuerza eléctrica de unión es muy grande. Pero si encuentro su debilidad es el agua. Si tomo un cristal de cloruro de sodio y lo pongo en agua, inmediatamente los cloros y los sodios se van a separar, como si estuvieran huyendo unos de otros. Interesante comportamiento de la materia. La electricidad nos ayuda a entender cómo es la materia y el magnetismo también. Lo vamos a terminar de ver la próxima semana. Por hoy terminamos así. Entonces, se parecen la electricidad y el magnetismo. Hay atracción y repulsión. Incluso a veces hablamos, bueno, es que aquí lo que tenemos es un elemento químico que tiene cargas positivas y cargas positivas y le llegamos a llamar dipolar o bipolar, porque tiene dos polos, uno positivo y uno negativo. El polo positivo sería el cátodo y el polo negativo sería el ánodo, por ejemplo, hablando de electrodos. Pueden usar esos términos. Como en los imanes le llamamos polos a los responsables de la atracción y la repulsión magnética. Pero mientras que los polos eléctricos los podemos encontrar solos, como monopolos, en el caso de los imanes o magnéticos, estos no se pueden separar. Siempre vienen de a pares. Porque si yo tomo
imán magneto largo y lo rompo a la mitad y lo quiero volver a pegar en la posición de la cual lo separé, ya no se va a poder juntar porque se ha generado, si eso lo hago por ejemplo aquí y este lo corto, aquí se genera un polo sur y aquí se genera un polo norte. Se generan dos imanes. Entonces, no existen los monopolos magnéticos. Nadie ha encontrado uno. Esa primera conclusión que difiere el magnetismo de la electricidad. Pero hay una relación entre ellos. Y la relación es hasta matemática, finalmente. Con eso termino la primera parte de hoy. Esta parte magnética tiene que ver con el hecho de que, magnética y eléctrica, perdón, tiene que ver con el hecho de que yo puedo, puedo despejar la constante eléctrica y obtener un valor para la constante eléctrica que es igual a, y aquí pongan atención porque esta parte más importante que nos va a explicar algo que no hemos podido contestar. Al menos nos va a responder una pregunta adicional, con una respuesta adicional a la primera respuesta que dimos a la pregunta de qué es la luz. ¿Qué es la luz? Dijimos que es algo que tiene propiedades de onda, porque se refleja, se refracta, se absorbe, se transmite, etc. La constante eléctrica, una vez medida, nos da un valor de 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado entre coulomb cuadrado. Esa es la constante eléctrica. La constante magnética tiene un valor de 1 por 10 a la menos 7, o sea, es muy pequeña. En cambio, la constante eléctrica es muy grandota, 10 a la 9. Newtons, metros cuadrados entre coulomb por metro entre segundo todo al cuadrado. Entonces tengo aquí metros cuadrados, aquí tengo metros cuadrados y segundos cuadrados. Si existe una relación entre la electricidad y el magnetismo, como me sugiere el experimento de Ørsted, la electricidad se relaciona con el magnetismo. Relación entre cantidades es una función, como por ejemplo las funciones racionales. En las funciones racionales está clara la relación entre dos cantidades. Aquí podemos tener una relación entre estas dos cantidades, la constante eléctrica y la constante magnética. Sería entonces la relación o cociente entre D 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados entre coulombs cuadrados entre o dividido por 1 por 10 a la menos 7 newtons metros cuadrados dividido entre coulombs por metro entre segundo todo al cuadrado. ¿Esto a cuánto es igual? Veamos. 9 entre 1, 9. ¿Sí? Tengo potencias.
10 a la 9 entre 10 a la menos 7. Recuerden, el menos 7 está abajo. Si lo paso arriba, pasa positivo. Por la división entre potencias. Entonces sería 9 más 7, 16. 9 a la 16, no. 9 por 10 a la 16. 9 por 10 a la 16. Unidades. Newtons entre newtons es 1. Nada de que se va, no se va a ningún lado. Ahí está, ahí se queda. Pero n entre n es igual a 1. Metros, aquí tengo metros cuadrados, entre metros cuadrados, pero aquí tengo estos otros 2 metros cuadrados, bueno, metros entre segundos, coulombs cuadrados entre coulombs cuadrados entre coulombs cuadrados, esto sí es igual a 1, me quedan entonces metros entre segundos al cuadrado. Yo puedo simplificar esto si lo que me queda es, esto es igual entonces a 9 por 10 a la 16 metros cuadrados entre segundos cuadrados. Si a esto lo tengo la raíz cuadrada, me queda entonces 9, no mentira, no 9, 3 que por 10 ¿a la qué? 4. No, es potencia, raíz cuadrada de 16. Sería, el cuadrado sería lo que sumando me da 16, sería 8. La raíz cuadrada de 16, de 10 a la 16, o de potencia 16, es 8. ¿Ok? ¿Ya entendí? El 8 salió de sumar 7 más 9, pero que da 16, pero la raíz cuadrada de 10 a la 16, o de potencia 16, es 16 entre 2, que es 8. ¿Bien? Unidades, metros entre segundo. ¿Y esto qué es? Esto es igual a una velocidad. Como velocidad vectorial, etc. El cociente de K sub E entre K sub E, M, es decir, la relación de la constante eléctrica entre la constante magnética, me da una velocidad de 3 por 10 a la 8 metros entre segundo. So what? ¿Y qué con eso? ¿Qué es esto? Bueno, escribamos el 3 por 10 a la 8. No hay forma de potencia. Aquí parece un 2, cuando en realidad es un signo de igual. Sería un 3 seguido de 8 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Divido en tríadas. Son 300 millones de metros entre segundo. ¿Y eso qué? ¿La han visto en algún lado? ¿La vieron pasar por ahí hoy que venían a la universidad? ¿Qué es la velocidad de la luz? Lo que pasa es que normalmente nos la pintan en los libros, no en metros entre segundo, sino en kilómetros entre segundo, que sería 300, o sea, dividido entre 1000, 300.000 kilómetros entre segundo, y esto es c de la velocidad de la luz. El cociente o la relación de la constante eléctrica entre la constante magnética me resulta en la velocidad de la luz. ¿Qué es la luz? ¿Qué es la luz? Hoy vamos a ver qué es la luz. Por aquí te voy a poner. Para terminar, ahora sí, ya llegamos al final, llegamos casi al final, gracias a que hemos visto la luz. No, hemos visto la velocidad de la luz, pero hemos visto la luz
en el sentido de que la veamos y entendamos qué es, más allá de algo que tiene propiedades de onda. Lo que tengo aquí es un sistema de electrodos, donde tengo un cátodo y un ánodo. El cátodo es... ¿El cátodo cuál es? Bueno, esto es como están los libros de electroquímica actualmente. En los libros antiguos, siglo XIX, pasamos del siglo XVIII al siglo XIX, donde se desarrolló todo esto. Esto se desarrolla en el siglo XIX, esta relación se da, dijimos, el experimento de Ørsted es a principios del siglo XIX. Esto es siglo XIX. Bien. Estamos en el siglo XXI ya. Hace como 200 años se desarrolló este conocimiento. Y un poco menos. El experimento de Ørsted fue hace como 200 años. Pero de ahí, las contribuciones y los experimentos de Faraday le permitieron a James Clerk Maxwell, matemático escocés, llegar matemáticamente a la conclusión de que la electricidad y el magnetismo sí están relacionados y son una sola cosa. Solo que manifiestan dos tipos de fenómenos, los eléctricos y los magnéticos, pero en realidad viven juntos de manera perpendicular. Por eso es que se ven así, están relacionados perpendicularmente. La electricidad y el magnetismo viven juntos como electromagnetismo. Siglo XIX. Esto es un artefacto del siglo XIX. Desarrollado por un físico, él era físico, del este de Europa, creo que era húngaro, pero que emigró a los Estados Unidos. Nikola Tesla. Es una lámpara de Tesla. No es cierto, es mía. Yo no se la pedí prestada. Que está conformada por un electrodo positivo y un electrodo negativo. Formalmente, en el siglo XIX, se le llamaba al vidrio, pasamos del siglo XVIII al siglo XIX, cuando esto era vidrio, de aquí habría cargas positivas, ¿no? Vidrio. Y allá adentro, en ese postecito, habría cargas negativas, ¿correcto? Sería resinoso, cargas negativas. Si genero una diferencia de potencial eléctrico, una pila de volta, por ejemplo, en lugar de la pila de volta estoy teniendo aquí esto que me pasa corriente eléctrica como la de volta, como si fuera una pila, al dispositivo, a la lámpara de Tesla, se van a liberar cargas negativas o resinosas, diríamos aniónicas, que producirán una corriente electrónica hacia el vidrio, hacia el polo positivo o vitrio. Okay. Aquí vamos a entrar en contradicción con la definición actual del siglo XXI. Ubiquémonos, estamos en el siglo XIX, venimos con sombrero de copa los hombres, las mujeres vienen con vestidos victorianos, qué incómodo. Los corsets. Viva la libertad del siglo XXI, playeras y mezclilla y tenis. Y en lugar del sombrero de copa, mi cachucha la dejé en mi cubículo. Ok, bueno. Entonces, genero el potencial eléctrico que va a empujar a las cargas negativas del electrodo negativo hacia el electrodo positivo. El electrodo negativo, en tiempos victorianos, le llamaban cátodo. O sea, al revés. Las cargas negativas saldrían del cátodo. Ojo. Y estarán llegando al vidrio, que sería entonces el ánodo. Siglo XIX. Cuando eso se generó, el primero que lo hizo no fue Tesla,
lo hicieron antes otros físicos y lo que observaron fue esto. Vamos a poner la luz para pensar y... ¿Perdón? ¿Sí? Ok. Del poste resinoso están saliendo cargas negativas o electrónicas. Fue así como descubrieron al portador de la carga eléctrica negativa o electrón. Originalmente no fue en lámparas de Tesla, sino en tubos a los que se le llamaron, como vieron que salían rayos de luz, rayos y centellas, no, le llamaban rayos catódicos, porque salían del cátodo. Así le llamaban en el siglo XIX. Del cátodo salían rayos, son rayos catódicos. Como el cátodo es negativo, los rayos catódicos son electrones, portadores de la electricidad negativa. ¿Sí? Bueno, y se descubrió un componente de la materia, de las partículas, que a principios del siglo XIX, en la teoría atómica actual, en la nueva filosofía química de Robert Dalton, en esos que a los que llamó elementos atómicos, los elementos atómicos estarían conformados, entre otras cosas, por electrones, porque de ellos salen cargas eléctricas negativas que portan la carga eléctrica. Esas partículas o esas cosas serían electrones que están metidos en la materia. La materia está conformada por electrones. Sí, pero se equivocaron parcialmente. No porque el nombre estaba al revés, no, eso fue una regla que llegaron los electroquímicos del siglo XXI. Nada más por joder, cambiemos el nombre para que se compliquen los biólogos cuando estudian su curso de física biológica con Raúl Alba. Gracias, Alberto, que fue el que me dijo: Raúl, estás citando la referencia del siglo XIX. No, estamos en el siglo XXI, hay que modernizarse, usemos internet. Bien, realmente lo que estamos viendo no son electrones. Cuando las cargas eléctricas negativas o electrones que están en la materia pasan a través de un material mal conductor, no un buen conductor, como el carbono, como el algodón, como el plástico mismo, el carbono, por ejemplo, del grafito, o como el aire. Afortunadamente el aire es un muy mal conductor de cargas eléctricas, electrónicas. Si no, por donde fueras, si pasas junto al poste de luz y espérate a que llueva, porque entonces sí, estás muerto. Por cierto, ¿cómo lo hacemos si está lloviendo y hay tormenta eléctrica? Le hago como Newton, le rezo a mi santo al santo de mi devoción. No, a San Jorge, a San Isaac Newton, no. Me tiro al piso, porque la conductividad, esto depende de la distancia. Mientras más lejos esté yo de donde están los rayos, más difícil me van a caer. Por eso nunca me debo poner ni debajo de un árbol, ni debajo de un poste, ni debajo de algo que esté más alto que yo, porque ahí puede ¿Okay? Lo que sí vemos es los rayos, los relámpagos, que son luz que se produce cuando los electrones o las cosas cargadas eléctricamente pasan a través del mal conductor, que es el aire. Lo que estamos viendo no son los electrones. Lo que estamos viendo es efecto del electromagnetismo en el cual participan los electrones. La luz es electromagnetismo. Podríamos decir entonces son ondas electromagnéticas. Ondas de fuerza electromagnética. La electricidad es una fuerza, el magnetismo es una fuerza, el electromagnetismo debe ser una fuerza, que tiene diferentes aspectos. Uno de ellos es el de la luz azul, por ejemplo, que por cierto, fíjense, cuando está en el poste, en el ánodo, ahora sí usemos los nombres modernos, porque sería cátodo en el siglo XIX, por esto le llamaban rayos catódicos, que fueron a partir de los cuales se descubrieron los electrones que conforman a la materia, pero ahora le llamamos
del ánodo salen los rayos catódicos, o salen los electrones, que pintan o hacen que lo que forma el ánodo emita luz roja, que ya hablamos de la energía de la luz, tendría menos energía. Al pasar los electrones a través del aire, interactúan con las moléculas, con las partículas de aire, vamos a decir, llamémosle moléculas, partículas de aire. Por cierto, hace 100 años, poco más de 100 años, la gente no creía en la existencia de las moléculas. No creían que existieran. En fin. Entonces pasan a través de las partículas de aire, interactúan los electrones del ánodo, chocan con las partículas de aire y hacen que éstas emitan luz. Y por eso se ve azul. Si fuera otro material con el que estuviera interactuando las cargas negativas, emitiría luz de otro color. El color de luz que emite depende de la naturaleza de la materia con la que interactúan las cargas eléctricas. Por ejemplo, en el caso del aire emite luz azul. En el caso del material que forma el poste del ánodo y el vidrio, ¿de qué color es la luz? Parece roja, o rosa, o fucsia, no sé, diferente al azul. No es azul, es diferente. ¿Eso por qué? Porque depende del material que conforma al poste y a la esfera de vidrio. Incluso yo puedo ser también un conductor. ¿Otra vez? Ahí está. Ay, se ve así como de película de Frankenstein. Sí, la foto. Con toda sonrisa. No. A ver. Si quieres, acércate para que salga mejor. Es más que. Tómala desde allá con el pizarrón de fondo. Bueno, pasa. Ahí está el dedo. Date la vuelta. Yo sí entro. Sí, soy un dedo. Ok, bueno, mi dedo. Mi otro dedo. Está el dedo izquierdo. Bien. Si quieren tomar la foto también, con toda confianza. O video. Y vean, si cambia el número de dedos. Ok, bien. Vamos a ver otra observación. Ok, pasa a través del aire y en este caso está produciendo que el vidrio emita también luz. De hecho, hay todo un movimiento de cargas eléctricas por ahí. Salen del ánodo, llegan al cátodo y se están circulando por toda la esfera. Y regresan al ánodo. El vidrio es el cátodo. Traigo aquí un tubo, una lámpara, dirían. Para que esta emitiera luz tendría yo que ponerle también electricidad, pero no tengo un enchufe para eso. Pero miren lo que sucede cuando lo acerco. Lo voy a hacer por acá para que lo vea la cámara. Apagado. Oh. Las cargas eléctricas negativas están pasando del vidrio de la esfera al vidrio del tubo y emite luz blanca por el tipo de material que está dentro de este tubo. Si fuera otro material, estaría emitiendo luz de otro color. En este caso está emitiendo luz de todos los colores, por eso la veo blanca. ¿Sí? De hecho, estos son similares. Nada más que este me permite hacerle como en los locos árabes. Como el tío Lucas. Bien. Una muestra más de lo que es la relación entre la electricidad y el magnetismo. Dijimos que la corriente eléctrica induce fuerza magnética y por lo tanto campos magnéticos. Es una inducción magnética. Estos que antes los vendían en el metro, ya no los he visto, tienen aquí adentro un imán. No, son varios imanes formando un disco o un anillo. Con una palanca y una polea, la palanca la voy a liberar en este momento. Ahí está la palanca. Bien. Y esta polea hace que este anillo que está aquí gire junto a un conductor eléctrico.
un alambre de cobre o un alambre que conduzca electricidad. Cuando hago pasar los imanes cerca de ese alambre, que preferentemente debe estar enrollado, se le llama bobina, entonces empieza a generar electricidad. Así como la corriente eléctrica induce magnetismo, el movimiento de imanes o de polos magnéticos o de campos magnéticos induce electricidad, que es la que hace que estas lámparas se prendan siempre que los imanes estén en movimiento. Si los imanes no están en movimiento, no se produce la corriente eléctrica que va a hacer que estas lámparas emitan luz que se ve como azulosa, como la de mi lamparita esta multifuncional. ¿Sí? Ya vimos que tiene aquí la luz blanca, bueno, azulosa, la luz de láser rojo, el apuntador, cuando se le baja cuando ya no hay fuerza eléctrica y ya no emite luz, entonces puedo usar esto. Y además también tiene su propio imán aquí abajo. Es más polifuncional, aunque es de la UAM, no del poli. Y con esto terminamos el día de hoy. Vamos a tratar de contestar la pregunta que nos queda. Bueno, ok. En la electricidad ya vimos que lo explicamos como ondas. La luz como ondas. No, en la electricidad no. La luz la explicamos como ondas. Decimos que es electromagnéticas. ¿Qué es el electromagnetismo en su conjunto? ¿Qué es la electricidad y el magnetismo? ¿Podríamos explicarlos también como ondas? ¿Qué onda? Lo vemos la próxima semana.